Mientras tanto, yo voy haciendo la presentación de José Ángel Gascón. Bueno, hoy es un día de cambios en los ponentes, porque he dicho que afortunadamente Cristina se había acercado a nosotros viniendo a la UNED, y lo mismo ha pasado con José Gascón, que ahora está un poco más cerca, puesto que estaba en Concepción. Bueno, últimamente no en Concepción, en Maule, Talca, en Talca, en Chile, y ahora está en la Universidad de Murcia. Así que lo tenemos más cerca. Para nosotros es bueno, supongo que para Talca no tanto, pero nosotros egoístamente nos alegramos. Entonces, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. A ver, voy a intentar, voy a tener que resumir bastante y puede que me tenga que saltar algún ejemplo, pero a ver si me ajusto al tiempo. Antes de nada, yo voy a hablar de la diferencia entre argumentación y explicación, pero quiero dejar claro desde el principio cuál es mi interés en esto, porque no estoy buscando una diferencia, no sé cómo llamarlo, ontológica entre los dos, sino que lo que me interesa, yo me metí en esto por propósitos prácticos. Yo quiero saber cómo podemos explicar en un manual claramente a los estudiantes cuál es la diferencia y cómo podemos justificar nosotros mismos nuestras decisiones sobre si un discurso es argumentativo o explicativo. Y cuando revisaba manuales, que siempre suelen incluir algún capítulo introductorio sobre esto o alguna sección de algún capítulo, me resultaba bastante problemático lo que me encontraba. Entonces, bueno, presentaré primero los problemas que han tenido esas explicaciones de la diferencia y después trataré de proponer algo que no va a ser, ya adelanto que no va a ser demasiado novedoso. Entonces, en resumidas cuentas, vamos bien, ¿verdad? Sí. La distinción, obviamente esto no lo presento como la definición ya, sino a grandes rasgos. La distinción que se suele hacer en teoría de la argumentación es entre un argumento que presenta razones que apoya la verdad o la aceptabilidad de una afirmación, o una explicación que presenta las causas o los motivos. No voy a entrar en la cuestión de si toda explicación es causal, de eso ya se encargó Paula, y cualquiera que tenga dudas pues lo remito a ella. Y que presenta las causas o motivos de un hecho, de un fenómeno o una acción, a grandes rasgos. Luego me meto en los detalles. Pero, aparte de que he visto muchos problemas en lo que me he encontrado, ha habido autores que han criticado la manera en la que se presenta esta distinción, y en concreto me he centrado en dos, en McKeown del 2013 y Dufour del 2017, y son críticas diferentes. La de McKeown es una crítica a la idea de que haya una distinción, aunque es un poco confuso porque durante todo el artículo critica que exista una diferencia, como él la llama, estructural o pragmática entre ambas, y luego al final en la conclusión termina diciendo, bueno, pero sí creo que son actos de habla diferentes. Entonces no sé cuál es la diferencia pragmática, y no lo desarrolla porque aparece en la conclusión. Yo sospecho que lo que voy a proponer va en la línea de lo que tiene en mente, pero no tengo la menor idea. En cualquier caso, tiene bastantes críticas y Dufour, no sé si cree que hay una diferencia o no, pero sí hace una crítica bastante buena a la distinción actual. Bueno, tengo aquí dos diapositivas explicando cuánto se confunde la gente entre argumentación y explicación y cuánto me preocupa a mí el tema, que voy a saltar, pero simplemente por ver un ejemplo de lo que tengo en mente, ¿vale? En el famoso estudio que hizo de Anna Kuhn en el 91, que mostró la gran confusión que hay entre argumentación y explicación, pongo un ejemplo. Uno de los participantes en ese estudio, Kuhn les pedía que explicasen, que dieran su opinión sobre cuál es la causa de un problema social, ¿vale? Y uno de ellos afrontó el problema de la reincidencia delictiva. ¿Por qué los delincuentes, después de salir de la cárcel, vuelven a reincidir? Y dijo, yo creo que la causa es la falta de apoyo para que puedan reinsertarse en la sociedad. Y después, la siguiente pregunta de Kuhn era, ¿cómo podrías convencer a alguien de esto? Y no era una pregunta de ¿por qué crees esto? Era una pregunta explícita de razones argumentativas. Y muchos respondían algo como esto, porque sin ayuda, sin que haya nadie ahí para orientarlos por el buen camino, eso puede llevar a cosas malas y supongo que eso es lo que causa que vuelvan a prisión. Eso, tal y como lo interpretaba Kuhn, bueno, Kuhn no lo llama explicación, lo llama pseudopruebas, pero creo que lo que tiene en mente es lo que todos conocemos como explicación. Eso serviría como explicación si la relación causal se hubiera demostrado, pero no sirve para
no contiene ninguna prueba de esa relación causal. Entonces, un poco eso es lo que tengo en mente cuando estoy pensando en la gran confusión que hay. Kuhn mostró que más de la mitad de los participantes en el estudio presentaban este tipo de explicaciones. Otros autores han conseguido reducirlo al 42%, pero bueno, sigue siendo un problema. Y un par de puntos metodológicos. Me voy a centrar, yo sé que hay muchos tipos de explicaciones. Hay explicaciones de cómo hacer algo, hay explicaciones de cuándo ocurrió algo, de quién. Y todas esas las voy a dejar a un lado, no estoy diciendo, son explicaciones evidentemente, pero las voy a dejar a un lado porque no creo que se puedan confundir tan fácilmente con argumentos y me voy a centrar en explicaciones de por qué. ¿Vale? Y tanto en argumentos como en explicaciones, porque a veces hablaré de algún discurso y trataré de no presuponer si es un argumento o una explicación, entonces no puedo usar las palabras explanandum, premisas, conclusión. Hablaré de razones y afirmación, aunque sea un poco violento hablar de explicación de una afirmación, porque lo que se explica suelen ser hechos. Pero bueno, para buscar una terminología neutral. Entonces, lo que me he encontrado en los manuales y lo que critican McKeown y Dufour es lo que podemos llamar distinción estándar entre argumento y explicación, que consiste en la idea de que las explicaciones sirven para comprender un suceso que se da por sentado que ha ocurrido y los argumentos sirven para convencer a alguien de la verdad de una afirmación que está en duda. Por cierto, también voy a usar aquí indistintamente convencer y persuadir, por la sencilla razón de que unos autores usan uno, otros usan otro y sé que los están usando de la misma manera. Así que para no meterme en líos, tomadlos como sinónimos aquí. Entonces, de esa caracterización básica que veis en la parte de arriba, se pueden extraer dos tipos de criterios. En primer lugar, lo que he llamado, no sé si afortunadamente, pero bueno, distinción epistémica, y ahí la clave es si hay dudas o no hay dudas sobre la afirmación. En una explicación no hay dudas porque se presupone que el hecho que se presenta en el explanandum es cierto. En un argumento, la conclusión suele estar en duda y las razones deben ser más creíbles que la conclusión. Ahí hay, en un argumento también el grado de certeza en la afirmación depende o sea, está en relación con el grado de certeza en las razones. Las razones deben ser más ciertas. Y por otro lado está la distinción funcional, que es para qué sirven. ¿Para qué sirve un argumento y para qué sirve una explicación? La función de los argumentos es persuadir, veis, en la misma diapositiva ya he cambiado de término, es persuadir de la verdad de su conclusión o hacerla más aceptable, y la función de las explicaciones es hacer que un suceso sea comprensible. Vale, voy a verlos por partes. Voy a presentar tres problemas a la distinción estándar. Uno sobre la distinción epistémica, otro sobre la distinción funcional y finalmente algo que afecta a toda la distinción estándar. La distinción epistémica, de manera más explícita, creo que está en Trudy-Gauvier, cuando dice, pues, cuando explica lo que ella llama la asimetría pragmática. En una explicación, el enunciado explicado es tan conocido como los que explican, o quizá más. Y en un argumento, las premisas que se citan como justificación típicamente son más conocidas que la conclusión, es lo que acabamos de ver. Ahora, el artículo de Dufour se centra en esta distinción y creo que plantea una cuestión fundamental, que es, fijaos, estamos hablando aquí de si el enunciado explicado es tan conocido como la conclusión, si las premisas son más conocidas. Bueno, y Dufour lo que plantea es, ¿conocidas por quién? Las creencias en las creencias de quién nos tenemos que apoyar para hacer esa distinción. Y no recuerdo si Dufour considera estas tres opciones, pero hasta donde yo veo hay tres opciones. Podemos estar pensando en las creencias del auditorio o en las creencias del hablante, o lo más plausible, que son las asunciones que tiene el hablante sobre las creencias del auditorio. En el primer caso, puede que sea el auditorio, las creencias del auditorio, las relevantes. Entonces, si el auditorio está de acuerdo con el hablante, podemos tomar eso como una explicación. Si está en desacuerdo, es un argumento. Creo que es bastante fácil ver por qué eso es problemático, porque va a depender, el que se haga una explicación o un argumento va a depender de quién está escuchando eso. Y eso, entre dos personas hablando cara a cara, puede tener cierta plausibilidad ese criterio, pero pensad en cuando estamos con discursos escritos, que el autor no tiene la menor idea de quién va a leer eso.
para cada uno va a ser una cosa distinta. Y entonces podemos caer en ese relativismo. Y un ejemplo que creo que muestra lo problemático que es este criterio, o que sería esta interpretación del criterio, es este, de una revista cinematográfica que dice: todo el mundo disfruta de una película de mafiosos. Tal vez porque ese modo de vida que nunca pudimos tener es el que vemos reflejado en la pantalla. Un mundo de corrupción y decadencia, sí, pero también de dinero, de poder, de mover los hilos, de no dejar que nos pisen. Esto yo lo he discutido con varios de mis estudiantes en los últimos años, y siempre ha habido problemas con esto. Tal y como lo interpreto yo, esto es una explicación, porque me parece un relato de los motivos psicológicos, en este caso, que nos llevan a todos a disfrutar de una película de mafiosos. Pero muchos estudiantes me decían: pero es que la primera afirmación es muy controvertida. Y yo en concreto no estoy de acuerdo. A mí no me gustan las películas de mafiosos. Y solo sobre esa base asumían que eso tenía que ser un argumento. Y me parece una interpretación, bueno, cuestionable. Podemos discutir después, si queréis, de cómo lo veis, pero creo que el problema del relativismo es suficientemente grave para esta interpretación. Entonces vamos a pensar en las creencias del hablante. Puede que debamos fijarnos en si el hablante expresa incertidumbre sobre su afirmación o presenta sus razones como más ciertas, que eso es lo que caracteriza un argumento. Las razones o las premisas son más ciertas que la conclusión. Y si manifiesta certezas sobre su afirmación y las razones las presenta como algo tentativo o menos cierto, puede ser una explicación. Y eso, fijaos, que nos ayudaría aquí. Porque dice: todo el mundo disfruta de una película de mafiosos. Lo hace así, tajante. Y luego, tal vez, porque, para mí esa es la clave para interpretar eso como una explicación. No está seguro de por qué. Entonces, en este ejemplo nos ayuda, si es verdad que esa interpretación podría ser plausible. Problema: McKeown plantea el de que muchos argumentadores están totalmente seguros de sus conclusiones, y eso no es necesariamente malo. Uno de los ejemplos que pone McKeown es cuando presentamos argumentos, claro, esto es muy filosófico, pero a favor de la existencia del mundo externo. No creo que cuando discutamos eso tengamos realmente dudas, la gente normal, de si el mundo externo existe o no, pero se pueden presentar argumentos de eso. Y Dufour también, contra este criterio, dice: bueno, entonces es que todo una cuestión de inclinaciones psicológicas, y depende de cuál sea tu talante al hablar de cosas, de si eres más inclinado al dogmatismo o al escepticismo. Si eres un dogmático y estás 100% convencido de todo, entonces solo puedes explicar. Y si eres de carácter más bien escéptico, entonces eres propenso a argumentar. Y eso suena muy poco plausible. Entonces pasemos al siguiente criterio, que es más complejo, pero precisamente por eso parece más plausible, porque es más acorde a las complejidades del asunto, que es el de que son las asunciones que hace el hablante sobre las creencias del auditorio. Si el hablante considera que su auditorio tiene dudas o está en desacuerdo, entonces está argumentando. Si el hablante asume que su auditorio comparte la afirmación, entonces explica. Este es el criterio que pone en el que se apoya Gregory Mays. Dice: el autor de un argumento a menudo ya acepta la conclusión, pero la función social del argumento es convencer a otros. Así que la asunción que importa aquí es la asunción de que hay otros que no aceptan la conclusión. ¿Vale? Problemas con esta interpretación. Esto es un poco largo, pero no sé cómo voy. Si puedes mirar. 7 minutos. ¿Llevo o me faltan? Te queda. Vale. Este es un comentarista, no lo voy a leer todo, pero voy a leer fragmentos. Este es un comentarista político, partidario de Trump, que cuando fueron las elecciones de 2017 creo que fue, las que ganó Trump, insistió en que 11 millones de inmigrantes ilegales habían votado a Hillary Clinton. Y lo planteó en YouTube, es donde todo esto lo tengo transcrito de un vídeo que después le retiraron, pero bueno. Y planteó eso en un vídeo, y después uno de sus seguidores le preguntó: ¿de dónde sacas esa cifra? Y él respondió en el siguiente vídeo y dice: ¿cómo sabemos que al menos ese porcentaje de ilegales votó? Y después sigue: bueno, tenían los mayores incentivos de todos los estadounidenses en cualquier momento de la historia, porque Trump los iba a deportar, iba a construir un muro.
etcétera, etcétera, y al final dice, y el presidente Obama aseguró a los inmigrantes ilegales que era seguro votar y les animó a hacerlo. Entonces, claro, que lo van a hacer. Eso para mí es otro caso de explicación, claro, pero ¿cómo podemos identificar? O sea, ¿cómo lo sé yo? La cuestión es que yo no lo sé a través de las asunciones que tiene el hablante de las creencias del auditorio, porque le habían preguntado, él sabía que le habían pedido pruebas, y empieza con una pregunta característica de argumentación. ¿Cómo sabemos que al menos ese porcentaje de ilegales votó? Todo parece indicar que sabe que su auditorio no tiene dudas, por lo menos. Y aún así creo que se puede interpretar como explicación. Lo que esto me hace sospechar es que primero lo interpretamos como una explicación y a partir de ahí inferimos las asunciones del hablante, porque me parece plausible esta interpretación del criterio, pero no es lo que aplicamos primero, lo inferimos del hecho de que es una explicación. Ahora voy a pasar rápido a la distinción funcional, que también es muy común, y aquí pongo el ejemplo de Uber. La distinción funcional se basa en la idea de que argumentos y explicaciones sirven para diferentes cosas. Los argumentos sirven para persuadir, las explicaciones sirven para hacer comprender. Y en el caso de Hubert, que es el que plantea esto, lo plantean muchos otros, de hecho está bastante extendido, también Johnson y Blair, Copy Cohen, se basa, según el manual, el último de Hubert, se basa en los propósitos. La distinción se basa en los propósitos con los que se presenta un discurso. Tenemos propósitos intrínsecos, que son o dar razones explicativas o dar razones justificativas, pero esto no nos ayuda mucho a distinguir entre uno y otro. Entonces podemos apoyarnos en los propósitos extrínsecos, que son los que ya hemos visto, hacer comprender y persuadir. ¿Problemas de esto? Está el famoso artículo de Goodwin de si los argumentos tienen una función, y si algo tiene, o sea, decir que algo tiene una función, dice Goodwin, tiene que implicar, vamos muy mal, vale, tiene que implicar que es un efecto que produce normalmente o que produce de manera fiable. Y eso de que los argumentos normalmente convenzan a la gente me parece muy cuestionable. Y luego, a mí me interesa la práctica. ¿Cómo podemos ver en la práctica la función de un discurso? En el caso de Hubert, que planteaba en su manual la distinción funcional, termina recurriendo, cuando habla de los criterios, a la distinción epistémica. Otros hablan de las intenciones del hablante, pero las intenciones son inobservables, en principio. Tendríamos que acudir a expresiones, como tal vez o algo así. Y está claro el caso del contexto, pero acabamos de ver en el caso del comentarista político que puede que el contexto requiera, todo indique que requiere una argumentación, pero presenten una explicación. ¿Vale? Bueno, y luego está el problema de la función de las explicaciones, esto me lo voy a saltar. Y otro problema grande, creo que tiene la distinción estándar, es que, esto me lo voy a saltar también porque eso sí que iba a ser un lío muy grande, es que hablan de argumentación teórica todo el tiempo. Cuando hablan de si la verdad de la afirmación está en cuestión o no, o si las afirmaciones, las razones son más conocidas, todos esos son criterios que parecen excluir toda la argumentación práctica. Por ejemplo, cuando discutimos, para que se me entienda por qué creo que lo excluye, cuando estamos en una argumentación práctica, lo que estamos discutiendo son acciones humanas, y en muchos casos lo que se hace es justificar o criticar una acción. Y en esos casos, cuando estamos, por ejemplo, justificando una acción que ha ocurrido, tanto si la queremos justificar como si la queremos explicar, estamos presuponiendo que esa acción ocurrió. Entonces, la distinción epistémica ya no nos sirve. Y tampoco se pretende establecer, tampoco se pretende persuadir a nadie de que ese hecho ocurrió, porque sabemos que ocurrió, se presupone. El único que sí menciona esto, dicho sea de paso, es Hubert, pero no hay unos criterios desarrollados. Bueno, no vamos tan mal. Bueno, voy a proponer entonces ahora una respuesta que sí me vale con los 2 minutos porque no está muy desarrollada y además no es novedosa en absoluto, es lo que podemos llamar una respuesta lealiana, porque para que se note que he aprendido algo de la teoría de las preguntas, pero no es algo novedoso en absoluto. ¿Qué es lo que yo creo, antes de presentarlo, qué es lo que yo creo que he aprendido de todas esas críticas? En primer lugar, esta conclusión me dolió mucho sacarla porque no era mi intención en absoluto al principio del artículo, pero creo que McKeown tiene razón.
no vamos a encontrar un criterio que sea estructural o pragmático, pragmático en el sentido de que es más aceptado que sea claro e inequívoco y que nos resuelva los casos difíciles que se han presentado. Como he dicho, la distinción tiene que abarcar tanto la argumentación práctica como la teórica, y creo que la distinción que hagamos tiene que darnos una orientación, al menos una orientación en todos los casos. Porque cuando tenemos la distinción estándar, hemos visto que hay excepciones. Y lo que me molesta no es tanto el hecho de que haya excepciones, sino que cuando no está claro cuándo nos hemos encontrado con una excepción, de qué depende que algo sea una excepción, y cuando tenemos una excepción, no está claro cómo manejarla. No hay ninguna orientación ahí sobre cómo clasificarla. Entonces, ahí creo que un criterio debería dar orientaciones siempre, aunque no sean que sirvan claramente para discriminar entre uno y otro. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Como ya he dicho, en teoría de la argumentación, en muchos manuales se ha sugerido esto. Hubert en el manual de Es Lógico tenía esa idea de que son respuestas a diferentes preguntas. Y, por supuesto, en Filosofía de la Ciencia, Paula habló de Van Fraassen, eso está mucho más desarrollado. Yo lo que propongo es que no se tome, como se está tomando en los manuales hasta ahora, como un comentario al margen, porque eso es lo que es. Al principio se dice, se puede considerar como respuestas a diferentes preguntas. Ahora, vamos a hablar de los criterios. Mi propuesta es que no, eso no es un comentario, esa debería ser la base de la distinción. ¿Y qué aporta esta tabla, en mi opinión? Podemos ver que incluso dentro de la fila del discurso teórico no tenemos solo una explicación que corresponda al discurso teórico. La cuestión no es solo por qué ha ocurrido eso, sino por qué crees que ha ocurrido. Porque también puede que queramos explicar por qué tengo yo una creencia. Yo no creo en Dios, ¿por qué? Pues es que en mi familia nadie es creyente y nadie me ha hablado nunca de eso. Eso es una explicación de una creencia que no dice nada, no presupone que Dios no exista. Luego tenemos el caso de la argumentación práctica, que lo he dividido en dos: acciones pasadas, que son justificaciones o críticas, acciones futuras, que son deliberaciones. Ahí, en la última, de deliberaciones, no hay explicación, porque normalmente no explicamos acciones que no han ocurrido. Podemos hacer como si, echando la imaginación, pero eso sería plantear la pregunta de, vamos a hacer como si la acción fuera pasada. Y en el caso de juicios o críticas, vemos que ambos presuponen la acción. Bueno, muy rápido. De aquí creo que se derivan los criterios de la distinción estándar, pero de manera matizada, porque podemos ver que tanto en el discurso teórico, tanto en la argumentación como en la primera pregunta de la explicación, se presupone que ha ocurrido eso, o que un fenómeno H se da, pero en la segunda pregunta de la explicación no se presupone. Y en las demás explicaciones ya no está ese presupuesto. Entonces es más matizado. Voy a seguir. Esto puede resultar controvertido, pero voy a matizarlo mucho, ¿vale? Yo estoy no estoy convencido. Creo que no hay excepciones a esto. Si algo es una explicación, lo interpretamos como una explicación, entonces es porque es una respuesta pertinente para una de las preguntas de la explicación. Ahora bien, como he dejado ahí muy claro, esto no nos va a solucionar nuestros problemas, porque claro, cuál sea una respuesta pertinente para qué, va a ser discutible. Pero la cuestión es que esto ya nos da una orientación para esa discusión, ¿vale? Entonces va a seguir habiendo casos difíciles y la distinción no es excluyente. Ya termino, estoy pasando mucho, ¿verdad? La distinción no es excluyente porque, como ha dicho Cristina, muchas veces justificamos nuestras acciones explicando cuáles fueron nuestras razones, lo que nos motivó. Entonces, eso será una explicación y una argumentación a la vez. Y por último, ¿quién decide? La pregunta de default. ¿Quién decide qué es un argumento y qué es una explicación? Desde luego, los teóricos de la argumentación creo que no. Tienen que ser los hablantes mismos, porque si no tenemos criterios duros, entonces no podemos ser nosotros. Y aquí adopto la misma actitud que adoptaba Hamblin respecto a la evaluación de argumentos, de que, bueno, podemos participar. En el momento que opinamos sobre si algo es un argumento o una explicación, estamos participando en la discusión, como participantes. Podemos participar como abogados experimentados, pero no como la autoridad que va a decidir esto es argumento o esto es explicación. Y ya.